este tipo de participación, que es bastante dinámica, para que todos tengamos este acercamiento en sí. Más tarde se les estará indicando de una manera precisa cómo está la metodología para que completen la asistencia respectiva. Entonces, ante ello, vamos a iniciar la sesión, vamos a finalizarla regularmente a las 7 menos 10, vamos a dar un poquito a las 6:50 de la tarde, 7 menos 10, vamos a estar optimizando todo este tiempo para hacer de una mejor manera el avance respectivo. Entonces, aquí vamos, ¿qué es lo que buscamos, verdad? Precisamente es tener todo el contexto de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver y cómo lo vamos a desenvolver de una muy buena manera. Entonces, como les decía desde el inicio, las preguntas que tengan, por favor, es importante que ustedes las digan para poder generar este tipo de información y todo este tipo de secuencia que vamos a tener en sí en la clase. ¿Sí? Entonces, ante ello, no me queda más que darles la bienvenida y vamos a avanzar de una manera rápida hacia lo que en su momento, se recuerdan que tuve un pequeño incidente, si lo queremos ver así, en cuanto a lo que no llevé el adaptador propio para que lo viéramos en la cañonera ese día, sino lo que estábamos ahí tratando de hablar de una manera más amplia y simple de lo que es en sí la lógica. Pero hoy ya nos vamos a meter directamente a ver lo que es las dinámicas presenciales, o no más bien dicho, sino que es la teoría. Como les digo, es un tanto tediosa, sí, pero es necesaria 100% venir y entenderla, entender y saber cuál es la perspectiva en sí hacia la cual nos estamos enfocando. También les voy a presentar el libro del cual yo me apoyo y que les dije en su momento que ya no, al menos no ofrecieron algún tiraje extra más de los de este libro que me va a servir o que tengo como referencias. Entonces el libro se llama, no sé, mira, Introducción a la Lógica Jurídica, ¿sí? Entonces así se denomina este libro, es como un compendio, porque si lo queremos ver así, el libro original es de García Maínez, ¿sí? Eso es el entendido de que ustedes ya conocen quién es García Maínez. Pero este libro en sí, de Introducción a la Lógica Jurídica, trata de explicar, trata de entenderse de la perspectiva o de la forma para saberlo en el entendido, ¿verdad? Que es explicar de una buena manera lo que es el libro que escribió en su momento García Maínez. Entonces, ante ello, nuevamente, aquí está, Introducción a la Lógica Jurídica, es un libro verde para el cual se puede venir y saber cómo está, es del autor José Fernando Velázquez Carrera. Este autor, como les digo, este libro en su momento a mí me sirvió para repasar mis clases en sí, de lo que yo recibí como lógica jurídica y llevarlo de una manera concreta. Entonces, ante ello, igual se lo voy a llevar de manera presencial, pero para que tengan esa referencia. El libro de López Permont, si es el libro básico, y el libro Introducción a la Lógica Jurídica de el autor José Fernando Velázquez Carrera. Entonces, esos como que los libros propios para los cuales me voy a apoyar. Y ya en sus, cuando avancemos más, ahí sí tendremos una referencia más de quiénes serán los libros en sí que vamos a estar viendo. Muy bien, entonces, ante ello, vamos a ver lo que es la lógica jurídica. Como un concepto básico y bajo una idea primaria es que la lógica es la ciencia que en este caso estudia la noción de la consecuencia. ¿Sí? Es un juego de palabras al final, pero deberá ser entendido bajo esa misma perspectiva. ¿Sí? Es la ciencia formal que estudia la noción de la consecuencia. Todo, si lo queremos ver así, todo en el mundo de vista tanto normal, si lo queremos entender así, o no jurídico, todo está bajo una perspectiva, bajo un pensamiento. Si no hagas cosas malas porque tendrán consecuencias. O si haces el bien, vas a tener cosas buenas. Entonces está en la sabiduría popular.
de este tipo de pensamientos propios, que nos dicen, sí, si obramos bien, vamos a tener un elemento positivo a futuro. Si obramos mal, pues nos va a tener un elemento negativo. Muchas personas vienen y lo dicen o lo señalan como dicen, ah, entonces ese es el karma. No, precisamente ese es otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, es ver eso. Es la ciencia formal que estudia la noción de la consecuencia. Ese es como el principio básico de lo que es la lógica en sí. Ahora bien, un ejemplo para ver un tanto lo que son las premisas, ¿verdad? Debes mantener tus promesas. Esta es una de tus promesas, por lo tanto debes mantener esta promesa. Entonces, ahí es como nosotros vamos a ir construyendo poco a poco el ideario lógico, la estructura del pensamiento bajo esta misma interpretación hacia la cual nosotros estamos viendo. En lo penal, nosotros sabemos de que toda acción, pues claramente va a tener una referencia hacia el código penal. Sí, entonces ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar. Toda circunstancia civil, si lo queremos ver así, la contratación civil, que ustedes ya la van a ver en un futuro, pues va a tener esa misma relación. Lo que se va a buscar es tener ese dinamismo propio para saber cuál es la estructura de un contrato, cuál es la fuerza con la cual se puede maximizar las bondades o, si lo queremos ver así desde el punto de vista negativo, cuáles son los elementos faltantes y de los cuales yo me puedo tomar por la fuerza para ser esos elementos en los cuales evite este tipo de acercamientos o circunstancias que permitan precisamente llevar a una consecuencia, en este caso negativa, ¿sí? Todo va a tener este tipo de elementos. Eso es lo que buscamos en sí y eso es palabras más, palabras menos, lo que busca y lo que trata, lo que es la lógica de una manera formal. El concepto de lógica. La lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como una ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. Derivado del griego antiguo, que es lógica, que está dotada de razón intelectual, dialéctica y argumentativa, que a su vez tiene como el concepto también que es del logos, la palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio, ¿sí? Muy bien. Bajo esta misma circunstancia, bajo esta misma información a través de la cual nos estamos teniendo como referencia, es lo que vamos a ver de que se va a dividir la lógica en dos ramas grandes, que es la lógica filosófica y la lógica matemática, teniendo como entendido el siguiente, bajo esa misma información, bajo ese mismo tópico propio, para saber cuál es qué o sobre qué se trata o sobre qué versa la lógica en sí. Aquí les presento a mi hija, que aquí está, miren, le dio curiosidad, estoy dando clase, di hola. Hola. Ok, diles bye. Bye. Lo siento, pero ustedes saben. Labor de padre. Entonces, aquí estamos en la multitarea que toca en el hogar. Entonces, bajo esa misma circunstancia, lo que trata de entender, bajo saber qué es, tenemos la lógica filosófica, que es todo este tipo de pensamientos griegos, que es el más apegado y el más cercano al cual nosotros podemos hacer, tener, como que ese tipo de acercamiento propio y es el cual es el más estudiado, si lo queremos ver, bajo esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque trata sobre el pensamiento humano, sobre todos los conceptos y definiciones, ya sean las enunciaciones o proposiciones de argumentación. O sea, lo que va a buscar precisamente la lógica filosófica es la argumentación propiamente dicha, tratar de rebatir con palabras este tipo de pensamientos en sí, que es lo que vamos a ver precisamente, algún tipo de elementos del, si queremos pensar sobre lo que es el cinismo, vamos a encontrar toda la escuela de los cínicos para saber cuál es esto. Pues si vamos a tratar de enfocarnos bajo la idea materialista, entonces nosotros vamos a irnos bajo esa dinámica en sí. Ahí es utilizar la argumentación. Este es el método más importante que va a buscar los resultados más lógicos bajo las ciencias sociales. Y tenemos la lógica matemática, ¿verdad? Como les hacía la referencia al día de clases presencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una idea, un concepto numérico respecto a lo cual nosotros nos estamos moviendo y desenvolviendo. Como les hacía referencia también en ese día, ¿verdad? Que
muchos tuvimos una formación un tanto más matemática, referente a saber cuál es la dinámica del pensamiento en sí. Es esto lo que se trata la lógica matemática, diferencias mediante los sistemas formales, ¿sí? Como la lógica proposicional, la lógica de primer orden o la lógica modal, que se ocupa del fenómeno de las subpartes de la oración que pueden tener su semántica modificada. A esos se recuerdan que hace un momento, o también en esa misma clase, les dije de que vamos a ver un ejemplo propiamente dicho de cómo se puede eh, desarrollar completamente una oración y cómo le podemos dar los sentidos correctos o incorrectos a la misma. Entonces, a esa es la información a la cual nos estamos acercando en el dinamismo. También eso es como los dos puntos más elementales en sí. Y tenemos un tercer tópico, que es la lógica informal, ¿sí? A esta, en este caso, si lo queremos ver, la lógica informal es un desarrollo lingüístico de los razonamientos y sus falacias. ¿Qué es lo que nos vamos a encargar o de qué trata esta filosofía propiamente dicho respecto a todas esas secuencias de pensamiento no estructurado? Por favor, ¿alguien levantó la mano? Sí, licenciado, disculpe que lo interrumpa, perdón. Yo entré un poquito tarde, no sé si para no perderme lo que explicó anteriormente, podría yo tomarle un screenshot así rápido o el material Sí, que permítame. venga después. Sí, sí. Disculpe, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Ya, licenciado. muy bien, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenemos esas tres líneas de pensamiento. La filosófica, que es la que nosotros nos vamos a ahondar, y es la que está más encargada en sí la ciencia del derecho. Lógica matemática, pues precisamente son las ciencias duras, toda esa formación eminentemente técnica. Y la lógica informal, pues es un desarrollo un tanto lingüístico de razonamiento y sus falacias. ¿Qué es lo que trata o qué es lo que versa? Es entender la mentira, si lo queremos ver de esta dinámica de pensamiento. Sí, es tratar de escarbar respecto a la mentira que pueda venir, suscitarse, entenderse en cada uno de los momentos hacia los cuales nosotros estamos. Y esto es lo que hacemos diario y en una actividad normal, si lo queremos ver así, de una misma secuencia lógica diaria, que es que nosotros tratamos de entender quién nos está estableciendo los elementos de realidad y quiénes están o falseando de realidad o diciendo precisamente todos esos elementos negativos que van a crear estas líneas de pensamiento erradas. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que nos justifica en el momento el análisis y el hecho a través del cual nosotros nos vamos a pegar? ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo más claro para una lógica informal será cuando ustedes están directamente ante una persona y ustedes quieren llevar a cabo un contrato, dígase civil o laboral, ¿a qué es lo que van a pedir en primer momento? Algún tipo de información documental. Ustedes le van a requerir el DPI a la persona. Muy bien. De modo natural, le podrían dar el DPI a ustedes, ¿sí? Se los dan a ustedes y esa es la secuencia como que más común y natural que se puede llevar a cabo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando si una persona no entrega su DPI, ya empezamos nosotros como profesionales a indagar el motivo por el cual no presenta el DPI, que es un requisito elemental para poder iniciar algún tipo de contratación en sí. Esta circunstancia en sí ya empezamos a ver respecto a lo que ocurre o lo que nos da o lo que sucede respecto a todos los argumentos que empieza a dar. Mire que se me perdió, mire que me lo robaron, mire, pero necesito hacer el contrato. Sí, pues, pero necesito un documento que acredite que usted es la persona en sí que dice ser. Mire que aquí está mi licencia, sí. Puedo ver que es usted su licencia en sí, pero en el documento no puede estar establecido de que usted se identificó con licencia de conducir. Sí, pero está el número ahí está el CUI. Sí, pero no me está presentando un documento en sí. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver este tipo de elementos que nos da la otra parte, no en este caso nosotros, hacia la persona, sino lo que nos da la otra parte, qué es lo que nos dice y lo que establece. O bien se llega a una negociación
en el cual precisamente se va a llevar a cabo esto. ¿Por qué lo despidió? Mire que faltaba, mire que hacía esto, mire que hacía lo otro, exacto, va, pero esta secuencia se puede dar, entender y que ahorita que nosotros estamos hablando, pero algo que realmente tenga esa información propia es lo que se busca. Esto es lo que trata la lógica informal, tratar de entender esos métodos o modos del lenguaje, del razonamiento y las falacias que pueden existir. Entonces a eso es lo que nos derivamos en sí. El ámbito de la lógica que incluye, porque todo eso estamos bajo una fuerza de información, un torrente de información que nos vendrá y nos tendrá precisamente. Y en este caso tenemos como la clasificación de los argumentos. ¿Sí? Permíteme un segundo. Entonces, lo que les decía precisamente, la lógica, el ámbito de lógica que incluye es la clasificación de los argumentos. Nosotros vamos a establecer de una manera concreta qué es y en qué momento se desarrolla toda esta dinámica. También el análisis sistemática de las formas lógicas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues precisamente si tenemos una clasificación de argumentos, sabemos de que va un argumento A, B, C o D, pues precisamente cada uno también tiene un método de pensamiento, un método de ser precisamente. Esto nos vamos a enfocar en sí bajo un cierto tipo de método del pensamiento, no, perdón, de estructuras de comprensión que se le llama bajo este tipo de información, pero que es nada más y nada menos que entender la argumentación que se hace por cada una de las personas que está en acceso mismo hacia lo que nosotros estamos entendiendo. Y bien, también tenemos el estudio sistemático de la validez de las inferencias deductivas. Y en un momento vamos a ver qué es inducción y qué es deducción. Ante ello, pues precisamente lo que vamos a ver es precisamente saber cómo eh, crear esa línea de pensamiento, crear esa validez hacia lo que nosotros nos queremos motivar, tener y saber, y más que todo, estructurar en cuanto a lo que nosotros queremos diferenciarnos en el método del cual nosotros nos estamos abocando y estamos directamente vinculados hacia su análisis. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Sí, buenas tardes, licenciado. Disculpe la interrupción. Fíjese que en la clase somos más de 100 personas y creo que el Classroom llegó al límite de las Ay, sí, 100 personas, sí, 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 ahí sí solo para que tenemos. lo tuviera en cuenta. Sí, ahí sí tenemos un problema directo porque lo que se complica en esas situaciones, como esta es la plataforma, no la oficial, sino me dijeron, mire, cree la plataforma de manera personal. Entonces, en la personal le toman únicamente esta singularidad de 100 participantes. Entonces, no me deja aperturar de una manera concreta y más. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los personeros de informática de la facultad para poder brindarles una respuesta, ¿verdad? La otra, lamentablemente, ahorita de manera inmediata no les podría decir. Pero sí, sí se les promete precisamente algún tipo de respuesta. Estamos de aquí para mañana que la pasen para poder llevar a cabo este tipo de información, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ante ello, estábamos al estudio sistemático de la validez de las inferencias deductivas. Muy bien. De ahí tenemos la fuerza de las inferencias inductivas. Deducir e inducir. Entonces, hablando de lo general a particular y de particular a lo general. Entonces, ahí es donde nosotros vamos como que viendo, observando y haciendo directamente cuál es nuestra línea de pensamiento base. Siempre tenemos que tener bajo una misma estructura o carga de pensamiento dinámico, tenemos que tener como un elemento raíz, si lo queremos ver bajo la estructura de un árbol o bajo la vegetación propia. Tenemos que tener una base sólida. Entonces, bajo esa base sólida tenemos que venir y crear nuestros elementos.
En el mundo jurídico, una base sólida serán los hechos, ¿sí? A ustedes les van a presentar hechos en lo penal, en lo laboral, en lo civil, en lo mercantil. Ustedes van a tener ante sus ojos hechos y realidades. Entonces, bajo esa misma tipo de información que ustedes tengan, van a poder realizar la investigación debida o bien resolver el caso precisamente hacia el cual nos estamos acercando. Ustedes precisamente van a observar lo que es en el ámbito penal bajo el delito de hurto. Entonces, ustedes van a tener la información propia de que si los elementos se configuran como un hurto, o pueden ser a través de un hurto agravado, o pueden ser directamente, no fue hurto, sino es precisamente un robo, ustedes van a tener esos elementos. Entonces, ese marco a través del cual ustedes van a empezar a crear tanto la fuerza deductiva o la fuerza inductiva, serán los hechos que se les estarán presentando desde el punto de vista, precisamente como les decía, jurídico. Es en donde ustedes van a tomar todos esos elementos. Es por eso que ya ahora no podemos venir a hablar y pensar de una manera ya común. O sea, no, ya no podemos hablar bajo una circunstancia común, sino nosotros ya podemos venir y hacer este tipo de pensamientos mejor estructurados y que tengan una secuencia y una fluidez bajo la línea jurídica. Entonces, eso es lo que se busca y eso es lo que se tiene en sí. Como otro elemento estamos el estudio de los argumentos defectuosos, como las falacias. Esto se convalida o tiene su así que tiene su similitud hacia lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué es un argumento defectuoso? Es un pensamiento o bajo la lógica informal de saber qué aspectos tienen esa circunstancia positiva y qué aspectos tiene esa circunstancia negativa, que por lo tanto los negativos están sujetos mucho a análisis propio y están bien estructurados y bien delimitados. Entonces, para poder saber cuál es lo que podemos ver y entender bajo esa circunstancia. Otro elemento es el estudio de las paradojas lógicas, ¿sí? Entonces esto sí estará bastante complejo de saber qué es una paradoja lógica. Vamos a ver con un ejemplo traído a la realidad el día de hoy, ¿sí? Y tal vez lo van a tomar un tanto extraño, pero mejor ejemplo no podemos tomar a lo acontecido el día de hoy. ¿Qué fue lo que aconteció el día de hoy? Que todo lo que pasa siempre es sujeto a análisis jurídico, es lo relativo al amparo provisional que otorgó la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a un grupo de abogados a través del cual se establecía que las ciencias afines, o sea, todas estas ciencias afines que estaban directamente vinculadas hacia el Colegio de Abogados y Notarios, al cual ustedes van a pertenecer en el futuro, deben ser separados del evento electoral que se va a llevar a cabo el 4. Entonces ahí es donde se da esta circunstancia de análisis al que vamos a traer colación, el estudio de las paradojas lógicas. Muy bien. Para tenerlo en clavo, teniendo en punto lo que es un evento electoral del Colegio de Abogados, es lo siguiente. Nosotros como agremiados nos acercaremos directamente a emitir el sufragio para elegir representante ante la Corte de Constitucionalidad de los profesionales que así lo establezcan y a que se le determinen de una manera correcta. Todos los que estamos, en este caso, ligados al Colegio de Abogados, tenemos esa participación obligatoria, si lo queremos ver así, el día 4 de, el día 4, que es el miércoles. Bueno, que precisamente vamos a ver y entender que si, yo creo que sí vamos a tener sí clase el día miércoles. ¿Ver? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estamos llamados y obligados a emitir el sufragio. Pero en este caso, también bajo el Colegio de Abogados se inscriben todas aquellas profesiones afines. ¿Quiénes son las profesiones afines? Sociólogo, criminalistas, todo este tipo de profesionales que no tienen un colegio propio, si lo queremos ver así, pero que están ligados directamente a esa profesión social o a esa circunstancia social que nos da el,
del Colegio de Abogados. Muy bien. Teniendo como entendido eso, teniendo como entendido eso, es de que todos estamos en esa misma dinámica de saber de que estamos bajo un evento electoral. Ese evento electoral nos pide que nosotros veamos. Pero desde la votación ha existido, desde 1978, si no estoy mal, se han llevado a cabo el Colegio de Abogados junto con las profesiones afines, sociólogos, internacionalistas, criminalistas, etcétera. Entonces se ha llevado esa situación para designar abogados, para designar profesionales en los distintos puntos que haya que designar por parte del colegio. ¿A qué se le ocurrió ahora? Pues a un grupo de abogados decir que lo que ocurrió en el pasado era un error, porque únicamente los que tenían o los que tenemos derecho para ejercer el voto son los abogados. ¿Por qué? Porque la misma legislación establece que para elegir a, en este caso, a las autoridades, deberán de votar los afiliados al colegio. Entonces ellos utilizan un término que se llama afiliados. Muy bien. Los afiliados y colegiados a esta institución. Uno va a pagar su colegiación, que son 420 quetzales anuales, y ya pertenece al colegio 1 precisamente. Con este tipo de circunstancias, situación, ya se puso en tela de duda esto. Entonces, esto es para entender la paradoja lógica. Muy bien. Bajo esa misma dinámica, sabemos de que precisamente en el pasado todas las personas que pertenecían al colegio votaban. Ahora están diciendo, no, miren, en este preciso contexto lo que ocurre es de que precisamente es que solamente los abogados tienen el derecho para votar porque se van a elegir abogados, entonces por lo tanto tienen que elegir abogados. Bajo este mismo tipo de pensamiento, la sala sexta, perdón, de lo contencioso administrativo resolvió un amparo provisional. Ustedes ya conocen el amparo provisional, precisamente, que es lo que tiene como contexto establecer y decir precisamente o reparar de una manera pronta o en este caso preventiva todo algún tipo de circunstancia que haya caído en este tipo de situación que necesita ser reparable por la vía del amparo. Entonces, por la vía del amparo provisional, ¿qué es lo que se estableció o qué es lo que se dijo? Pues precisamente, mire, suspendamos provisionalmente la convocatoria a elecciones del 4 de febrero en el que los agremiados al colegio de abogados iban a ir a votar. Por lo tanto, como efecto será de que todas las profesiones afines no tienen la oportunidad de votar. Muy bien. Bajo esta misma dinámica de pensamiento, paradoja lógica, ¿qué es lo que ocurre? En el pasado, las profesiones afines pues han ejercido su derecho a voto y por lo tanto han creado todo este tipo de circunstancias a través de la cual se ha tenido autoridades en sí. Con esto lo que están creando o lo que se está diciendo es de que si nos vamos en un punto para atrás y teniendo como precepto propio también la retroactividad de la ley, la irretroactividad de la ley, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros no podemos alegar únicamente que sea beneficioso al reo, es lo que nos dice la teoría, ¿sí? Pero en este caso, aplicando este tipo de pensamientos, lo que podemos decir es de que también todo lo que se hizo en el pasado está errado. Y las autoridades, precisamente, que en este caso están y que ya está finalizando el periodo, pues tampoco tenían el derecho a participar o para que fueran electas. ¿Por qué? Porque su momento en el cual estaban exigiendo que se hiciera la votación, también se tuvo que observar este elemento. Entonces, al no observarse, todo cae en un tipo de falacia, todo cae en un tipo de no realidad del hecho. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo este tipo de paradoja lógica, ¿sí? Porque es hasta en este momento que están alegando esa circunstancia. Para que sea, hay muchas interpretaciones que dicen que es para mal y tener esos elementos. Pero lo bien o lo entendido del hecho es de que se necesita entender, necesitamos saber de que precisamente
no podemos flexibilizar precisamente a conveniencia los elementos que nosotros tratamos de crear en sí. Entonces, esto es precisamente para un ejemplo próximo respecto a lo que es una paradoja lógica. O sea, lo que en el momento fue, ahora no es, precisamente. Entonces, ¿cómo se debe entender este tipo de circunstancia en sí? ¿Cómo se debe saber si es concretamente es o no es este elemento en un futuro para resolverse? O va a ser, o seguirá siendo, más bien dicho, o deja de ser. Entonces, este fenómeno de las elecciones del Colegio de Abogados nos presta algún tipo de ejemplo para saber precisamente cómo entender este tipo de dinámicas respecto a las paradojas lógicas que estamos creando en sí. Otro elemento o el ámbito de la lógica también incluye lo que es el estudio de la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales. Vamos a entender precisamente cómo es las estructuras y vamos a hablar directamente de cómo crear este tipo de normativas o crear este tipo de líneas de pensamiento a los cuales nosotros nos vamos acercando. Y el estudio de los conceptos de sentido, de notación y verdad. Vamos a tratar de acercarnos a la verdad, algo que sabemos nosotros que la verdad es algo que realmente no existe. La verdad absoluta no existe para entender y saber cómo es la perspectiva a través de la cual nos queremos dar a entender o llegar o aproximar de una manera más cercana hacia la realidad en sí. Muy bien, la lógica se divide en dos grandes ramas. Ya les había anticipado que en este caso está la lógica deductiva y la lógica inductiva. ¿Qué es la lógica deductiva? Se encarga de estudiar los razonamientos en los que las premisas garantizan la verdad o la falsedad de la conclusión, de modo que en un razonamiento deductivo ocurre si todas las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos. Muy bien, bajo ese mismo tipo de situación estamos en cuanto a la lógica deductiva, para saberlo como en buen castizo, para saber qué es lo que nos dice, ¿verdad? La lógica deductiva es, en este caso, pueden haber razonamientos válidos con premisas o conclusiones falsas. También pueden haber razonamientos inválidos con conclusiones verdaderas. Muy bien, vamos a crear este tipo de idea en sí. La lógica deductiva, y lo vamos a tomar como una pirámide en sí, ¿sí? Como una pirámide. La lógica deductiva vamos a tomar las ideas más generales, una lógica deductiva. De lo general nos vamos a ir hacia lo particular. Entonces lo vamos a ver como una pirámide invertida. De lo general a lo particular. Vamos a bajar en ese tipo de dinámicas en sí. Y la lógica inductiva es ir de lo particular y bajar a lo general. Entonces, esa es como que elemento propio para saber y entender todo este tipo de palabras que al final van a construir una idea, precisamente sí, pero para hacerla más concreta, hacer esa referencia gráfica, ¿sí? Deductiva de lo general a lo particular y deductiva de lo individual hacia lo general. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir construyendo todo este tipo de imaginario bajo este tipo de elementos. Muchas veces por parte de la facultad también me han invitado a dar tesis, cátedra de tesis, entonces por lo tanto ahí será un momento también para aproximarme a los alumnos. Y en esos momentos yo soy muy partícipe en tratar de decirles a los alumnos que cuando empiecen a elaborar sus tesis, lo hagan de una manera deductiva, ¿sí? O sea, tomar de lo general hacia lo particular, porque muchas veces tenemos las teorías gigantes, precisamente tenemos las instituciones, tenemos las ramas del derecho, entonces no hay necesidad de crear algo nuevo, no hay necesidad de filosofar para la creación de nuevos elementos o nuevas figuras de las ya existentes. Entonces, por lo tanto, esa es mi aproximación a través de la cual yo les hago referencia a decir, miren, pues efectivamente ya tenemos conceptos creados, entonces
abarquemos desde las ideas generales. ¿Qué es, si ustedes, su tesis va a ser sobre derecho civil? Bueno, comencemos a hablar sobre la institución más general del derecho civil en sí. Y de ahí vamos a ir deduciendo paso a paso para que recaer en el punto que ustedes quieren tocar. Porque si lo hacemos desde el método inverso, o sea, el método inductivo, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un tópico muy particular y nosotros queremos crear algún tipo de filosofía o nueva institución a través de ese punto. Entonces es muy difícil de llegar a un punto porque se necesita mucha doctrina y mucho estudio para todo ello. Entonces, este es el pensamiento o la dinámica para saber la lógica deductiva. También, una breve historia de lógica deductiva. Estamos directamente viajamos directamente hasta la antigua Grecia para saber que Aristóteles en el siglo III antes de Cristo se dispuso a estudiar la forma de pensamiento, un rasgo de pensamientos a través de los cuales se podía ver casi que de manera inconsciente e intuitiva las cosas, porque se tenían los elementos más generales y se buscaba o se estudiaba y se analizaba para llegar y aterrizar en los elementos más específicos. Pero este tenía una serie de limitaciones. Entonces, si lo queremos ver así, la lógica aristotélica era muy limitada, ya que se ocupaba exclusivamente de un solo tipo de pensamientos o de razonamiento, lo que era el silogismo. Además, admitía algunas inferencias consideradas como inadmisibles. Entonces, se daba toda esta mixtura para lograr llegar a algún tipo de pensamiento que todavía era muy primitivo, pero que sentó las bases hacia todo lo que actualmente conocemos. De ahí tenemos la rama aristotélica. De ahí venimos bajo otra filosofía griega, que eran los estoicos, que extendieron el rango de razonamiento estudiado por la lógica, al crear un cálculo proposicional, o sea, el razonamiento con oraciones y conectivas. Las conectivas lógicas más comunes son la disyunción, la conjunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Muy bien, entonces aquí lo vamos a ver un poco más. Aquí estamos adelantando mucho lo que es el semestre que vamos a estudiar, pero en este caso para que nosotros lo tengamos en consideración. Las conectivas lógicas más comunes son la conjunción, pero sí, en este caso la conjunción y la disyunción. Algo que ustedes van a ver directamente, ya están viendo en todos sus códigos, es que en todos los, bueno, en una buena parte de los artículos en sí va a existir la palabra, o sea, va a estar la letra Y o la letra O. Cuando estamos directamente ante ese tipo de oraciones donde hay una Y y también hay una O, estamos ante la conjunción y ante la disyunción. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver precisamente esas conectivas lógicas, ¿sí? La disyunción y la conjunción. Y la vamos a ver por estas letritas, por la I y por la O. Ejemplos propios, que es lo que nos dice el Código Civil. Vamos a hablar de matrimonio, quien contrajere matrimonio deberá tener ciertos elementos, deberá cumplir con ciertos requisitos. Si nos enuncia 1, 2, 3, 4, 5 y unos enunciados nos va a decir, la persona se deberá identificar precisamente con su documento de identificación y, o más bien dicho, o por medio de dos testigos presenciales. Entonces aquí ya estamos ante esas conectivas lógicas precisamente, porque no solamente encierra ese elemento en que solamente la persona va a identificarse con el DPI, o en este caso el documento personal de identificación, o con dos personas. Entonces ahí es donde tenemos esos elementos propios. Ustedes están llevando a cabo una escritura pública. Al momento de llevar a cabo este tipo de razonamiento, ustedes van a saber, entender y ver precisamente que de igual manera, cuando esta persona no pueda firmar, el compareciente no pueda firmar, pues se hará acompañar de dos testigos, ¿sí? Estos tienen que ser civilmente capaces, con la capacidad plena y de identificación o de conocimiento del notario. Entonces aquí estamos antes esas conectivas lógicas y eso lo vamos a encontrar precisamente en todos los artículos que pueden existir en toda la legislación.
una vez nosotros tengamos la idea o la observación respecto a estas dos palabritas, la Y y la O. Ya solamente con eso, ustedes saben que están anteconectivas sujetas a análisis. Ahora, ¿qué es la lógica inductiva? ¿Sí? El razonamiento inductivo o inducción es una forma de razonamiento en la que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Un ejemplo clásico de razonamiento inductivo es, muy bien, aquí estamos bajo los silogismos y la premisa. Premisa, mi perro tiene pelo. El perro de mi vecina tiene pelo. Los perros de mi cuadra tienen pelo. La conclusión, probablemente todos los perros tienen pelo. En principio podría ser que el próximo perro que observe posea pelo. Esa es una lógica inductiva, ¿sí? Comenzamos desde lo particular para llegar a una generalidad. Ese es, como les digo, ese es el triángulo. Y para hacerlo de una manera más pendiente o más física o más gráfica, lo que estamos viendo, ustedes pueden hacer como un reloj de arena, ¿sí? Ese reloj de arena. Entonces ustedes comienzan con la deducción, llegan al punto de lo general, bajan hacia lo particular y de lo particular se ensanchan hacia lo general. Entonces ahí estamos ante la lógica deductiva y la lógica inductiva. Entonces eso es como que la manera más gráfica para saber y diferenciar respecto cuando hablemos de deducción y cuando hablemos de inducción. Entonces, esa es la circunstancia. En contraste a los razonamientos deductivos, los razonamientos inductivos tienen la ventaja de ser ampliativos. Es decir, que la conclusión contiene más información de la que contenían las premisas. Ya dimos cuenta del ejemplo del perro, ¿verdad? El ejemplo del perro que nos dice, mi perro tiene pelo, singularidad. El perro de mi vecina tiene pelo, entonces estamos ya ampliando el margen directo. Los perros de mi cuadra tienen pelo. Posiblemente o probablemente todos los perros tienen pelo. Muy bien. Es que se amplía, esa conclusión es más amplia de lo que nosotros podemos, o lo que nos dicen las premisas en sí. Los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. ¿Sí? La lógica inductiva estudia las maneras de medir la probabilidad de que una conclusión sea verdadera, así como las reglas para construir argumentos inductivos fuertes, a diferencia de los razonamientos deductivos. En los razonamientos inductivos no existe acuerdo sobre cuándo considerar un argumento como válido. Muy bien, ejemplos más. ¿Qué es lo que ocurre? Hace tiempo estaba en la casa de mis papás construyendo una parte de la casa de mis papás, entonces precisamente hablamos con un albañil. Muy bien, mira, el albañil que ha sido el de confianza ha sido el de ahí, el albañil del residencial, que hace la fontanería, le hace la electricidad, también le hace es maestro, él sabe hacer todas las situaciones. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que nos dice precisamente bajo esa misma información? Mire, señores, fíjense que le dice a mi papá, miren, Víctor, lo que trata es de que las vigas se necesitan hacer de una manera amplia porque la construcción va a soportar peso. El señor, si llegó a tercero primaria es porque fue mucho. Entonces, él trató de decir esas circunstancias. Cuando se empezó a hacer todos los trabajos de construcción, cayó efectivamente una citación a mis papás del comité, o en este caso de la junta directiva del residencial. Y le dijeron, miren, que para llevar a cabo todo este tipo de construcción tienen que presentar planos. Y los planos tienen que ser directamente autorizados precisamente por alguien que garantice el trabajo, porque se pone en peligro la seguridad no solo de su vivienda, sino la de los lados, sino también para el vecindario en sí. Entonces, ¿qué nos tocó incurrir en gastos? Nos tocó, le digo yo, porque también me tocó colaborar a mí. Hicimos el gasto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que contratar? Pues se habló con un arquitecto, se habló con un ingeniero civil directamente para ver todo este tipo de información, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos que ver? Entonces, esto que estábamos viendo y que estábamos haciendo, él
Disculpen un segundo, por favor, un segundo. Muy bien, entonces, perdón. Teniendo claro el ejemplo que les decía, todo esto ya no lo había dicho personalmente el maestro obra, mire, tiene que hacer. Cuando nos hicieron el diseño y todo lo demás, y ya se presentó la junta directiva, pues fue exactamente lo que nos habían dicho. Mire, lo que nos dijo el maestro de obras, que tenía tercero primario aprobado, es precisamente todo lo que había que realizar, era todo lo que había que llevar a cabo. La diferencia es de que pues precisamente ellos tenían como que la expertise para poder llevar a cabo este. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo que ocurrió precisamente fue saber directamente quién tenía este tipo de información y se inició bajo este tipo de elemento, que fue precisamente la construcción de un espacio, la construcción de un garage, la contratación de esta persona. No se hizo a través de un contrato escrito, sino un contrato verbal. Cuando se dio a cabo todo este tipo de elementos, por un elemento propio, que era la construcción, algo mínimo, si lo queremos ver así, se derivó todo este tipo de autorizaciones y este tipo de planos y este tipo de garantías que tenían que existir para la realización del proyecto. Es ahí donde se aplican los elementos de la inducción. Y al final no fue ni el arquitecto y no fue ni el ingeniero civil quienes ejecutaron la obra, sino quien la ejecutó según su saber y conveniencia o saber y entender, pues fue precisamente el albañil, fue don Héctor el que lo hizo. Él fue el que vino, estableció y dijo, miren, sí, vamos a hacer esto es de material y todo lo demás. Nunca volvimos a saber del arquitecto y nunca volvimos a saberle del ingeniero civil. Entonces ahí es donde se ve este tipo de relación. Entonces es para entender precisamente cómo es este tipo de hechos, ante el hecho está dado, este tipo de información se reestructura y se le da la fuerza en cuanto a los argumentos y lo que pretendemos nosotros crear bajo todo este tipo de dinámica de pensamiento. Entonces estamos ante lo que es lo inductivo y lo deductivo. Hablando antecedentes directamente de lo que es la lógica inductiva, vamos a saber precisamente de que esto se origina ya en una época moderna bajo la obra de Francis Bacon, ¿sí? En la normativa o en su obra que se llama Novum Organum, ¿sí? En el cual encontramos el primer intento sistemático por mostrar la importancia del argumento inductivo en la formación del conocimiento científico, en contraposición al deductivismo. Entonces ahí y vamos viendo la ampliación propia de lo que es el pensamiento aristotélico. Sí. Bacon acepta precisamente la definición de Aristóteles de la inducción, en el que establece que los métodos de la inducción ha de ser útil para el descubrimiento de las ciencias y las artes. Debe analizar la naturaleza de las debidas eliminaciones y exclusiones. Y luego, tras un número suficiente de negativas, concluir sobre hechos afirmativos. ¿Sí? Podrá entenderse precisamente de que es el hecho sutil precisamente para poder descubrir lo que son las ciencias, para ver y cuál es todo este fenómeno propio para entender. Si lo queremos trasladar al plano moderno, vamos a decir, precisamente nosotros anteriormente en los sistemas informáticos de búsqueda de Internet poníamos los elementos referenciales, ¿sí? Vuelos a un destino o queremos saber sobre qué es la diferencia entre lógica deductiva e inductiva. Ahora, bajo la plataforma nueva de algoritmos a través de los cuales estamos creando todo este tipo de pensamientos más actualizados y entrenando también a todo este tipo de dinámicas de ideas, sobre el cual nos estamos viendo,
sabemos de que ya tenemos perspectivas desde la inteligencia artificial, que también aprovecho de decir lo mismo, es de que todos los trabajos que en el futuro estemos dejando, vamos a hacerlo en formato PDF, ¿sí? Porque tengo mi página y tengo un sistema de acceso a través del cual puedo venir y todos sus documentos que están en PDF los subo a esta plataforma y la plataforma me detecta cuánto de plagio tienen en cada documento que ustedes me pueden haber pasar y trasladar. Entonces es importante que todos estos documentos, por favor, que les sea solicitados, sean trasladados en formato PDF para poder llevar a cabo este tipo de singularidad. Si claramente vamos a entender precisamente que cuando transcribimos una norma, pues precisamente el sistema nos va a decir, sí, mire, lo que está transcribiendo es una norma, entonces por lo tanto eso lo voy a tomar como válido, pero si parte todos los documentos en sí tiene un 80% de información plagiada, pues todo esto obviamente no va a ser sujeto a calificación. Entonces, yo sí utilizo este tipo de filtros para poder entender cómo es que realizan ustedes sus tareas a presentar. Entonces, es para que vean, es para que se entienda precisamente de qué, bajo qué dinámicas en sí. Nos ajustamos hacia las nuevas plataformas, sí. Entonces, toda la información que ustedes me trasladen siempre será filtrada a través de todas estas páginas en sí. Tengo lo que es el acceso a Turnitin. Entonces, Turnitin es una plataforma bastante amplia hacia las cuales nos podemos acercar para tener una buena secuencia en cuanto a sus trabajos. Los elementos de cómo están desarrollados o cómo están directamente vinculados hacia esa perspectiva. Los métodos serán la tabla de presencia, la tabla de ausencia y la tabla de grados. ¿Cómo se debe entender esto? La tabla de presencia se hace un inventario de hechos que aparecen o donde aparece el fenómeno. Teóricamente se llama como la naturaleza, tratando de que esos hechos sean de características muy variadas para lograr así la visión más completa posible de lo que la experiencia ofrece. Entonces, esa es la tabla de presencia, un inventario de los hechos donde aparece el fenómeno. La tabla de ausencia. Se deben recoger los hechos donde el fenómeno en cuestión no está presente, pero estos hechos deben ser similares a los recogidos en la primera tabla, para así eliminar aquellos casos donde se pueda contraponer un caso negativo, la tabla de ausencia. Y la tabla de grados, debemos ubicar casos donde el fenómeno varía en intensidad aparente. La más fácil, si lo queremos ver así, para poder dinamizarnos o entender gráficamente, es la tabla de grados. Y esto nos vamos a pegar hacia lo que es el Código Penal. Ustedes ya saben lo que es un atenuante y lo que es un agravante. Entonces aquí vamos viendo este tipo de información respecto a los grados. Y si ustedes, o en este caso todos nosotros hemos visto las series legales de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí hacen la aplicación o tienen la aplicación de los delitos en grados. Primer grado, segundo grado, etcétera, etcétera. Ahí es donde se puede venir y establecer este tipo de información también respecto a los grados o cómo se caracteriza este tipo de dinámica y este fenómeno de la variación. Aquí en Guatemala y en Latinoamérica se trata como agravantes y atenuantes. En la lógica anglosajona serán los grados, primer grado, segundo grado y etcétera, etcétera. Aquí pueden ser tentativas y en dado caso que se logre consumar el hecho, pues es un hecho consumado. Y los grados, la atenuante, qué circunstancias son las que van a reducir y las agravantes, cuáles son los elementos que hacen que se incremente la pena. Entonces, esa es la dinámica en cuanto a los elementos de este método de la lógica inductiva. ¿Sí? Las partes de un lenguaje formal. Vamos a tomar bajo este tipo de información cuáles son las partes. Tenemos la gramática, la semántica. ¿Qué es la gramática? En este caso nos dice qué expresiones son admisibles dentro de él. A estas expresiones las llamamos como fórmulas bien formadas.
nos dice qué expresiones son admitidas dentro de él. Nosotros no podemos utilizar ya en nuestros métodos de pensamiento lenguaje común. O sea, sí lo podemos expresarnos si desconocemos de la información, pero ya conociendo los hechos, ya tenemos que trasladar, ya tenemos que construir este tipo de pensamiento y no solamente hacerlo de una manera intelectual, sino gramaticalmente, ya expresarnos de esa manera para saber cuál es la estrategia que nosotros vamos a llevar a cabo o cuál es el fenómeno que nosotros vamos a desarrollar ante los demás, ¿sí? La semántica es un sistema formal que estudia la interpretación de sus símbolos, es decir, se ocupa de la relación entre la palabra y la realidad. Por ello, la noción de verdad es crucial en este asunto, pues la verdad, intuitivamente al menos, no es otra cosa que una relación entre el lenguaje y el mundo, semántica. Volvamos a repetir eso. Sistema formal que estudia la interpretación de sus símbolos. Tenemos que también ver, no solamente hablar directamente cómo se desarrolla todo este tipo de ideas y todo este tipo de pensamiento ya estructuralmente formal, sino también la interpretación misma de la cual nosotros estamos viendo. ¿Cómo lo vamos a tomar como un ejemplo propio? La semántica del derecho es tan fácil de decirlo, pero es muy difícil de comprenderlo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo propio que está ocurriendo precisamente en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que lo dije, el amparo provisional que lo que busca es frenar o que no las profesiones afines no accedan hacia ese derecho al sufragio que tienen dentro del Colegio de Abogados y Notarios. En semántica, este es un símbolo, este es algo que lleva a cabo en sí, este es un trasfondo en sí. ¿Podrá ser un trasfondo que nosotros podemos analizar jurídicamente? Claro. Si en anteriores ocasiones no se pudo o no se quiso frenar este tipo de acercamientos que tenían las profesiones afines, ¿por qué lo están haciendo ahora? ¿Por qué o cuál es el interés de frenar la participación de estos profesionales en estos momentos? Entonces ahí es donde también entra a cabo y se debe entender precisamente la simbología. ¿Por qué el amparo precisamente en este momento? ¿Por qué se dio el amparo provisional de esa manera tan llevada a cabo así? Entonces, todo esto sugiere una cierta elementos que salen de la esfera jurídica, pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista más jurídico posible. Y ahora la pregunta básica. ¿Para qué sirve la lógica? O sea, ¿para qué llevar este curso? ¿Para qué entender este tipo de pensamientos en sí? ¿O por qué me voy a tener que desgastar recibiendo algún tipo de información de algo que posiblemente no me sirva? Bueno, todo esto yo me lo pregunté en su momento y llegó el punto de lograr dar ese tipo de información, de dar este tipo de respuesta ante ello. Aunque se puede dar la impresión que la lógica es demasiado abstracta, no es así. ¿Por qué? Porque en ella está la base del funcionamiento de las computadoras en primer momento, en donde tiene valores tanto falsos y verdaderos. Se representa un paso de corriente de diferentes niveles que se puede llevar a cabo. En la filosofía nos sirve precisamente como un instrumento en el que lo que se busca es buscar o entender lo que es la filosofía analítica. La lógica tiene su lugar también en la vida cotidiana. Está claro que la lógica en sí puede ser una herramienta útil para aprender a pensar mejor acerca de todo. Entonces, todas aquellas personas que sabemos jugar un poquito de ajedrez, sabemos precisamente cuáles son los movimientos de las piezas. Sabemos para qué sirven los peones o cómo se mueven. Sabemos cómo podemos utilizar los caballos, los alfiles, cómo se mueve la dama, cómo se mueve el rey, las torres, ciertas jugadas, como es un enroque, cómo puede ser el paso alargado o cómo puede ser todo este tipo de circunstancias para llevar a cabo este pensamiento y traducirse en un jaque mate. Entonces, para eso sirve la lógica en sí, como un tablero grande en donde todas las figuras están totalmente distribuidas y difusas por todos lados
Pero si nosotros tenemos un pensamiento propio hacia el cual, o una idea hacia la cual nosotros tenemos que aterrizar, es la importante para llevar a cabo. ¿Qué es lo que nos dice precisamente? ¿Cómo nos va a servir? Si lo que queremos es un fin, es alcanzar el fin supremo es resolver un caso o darle una solución concreta a alguien que... Entonces, ¿qué es lo que hacemos precisamente? Tratar de solucionar. ¿Bajo qué? Bajo las circunstancias jurídicas. Ya no podemos venir y decir, posiblemente sea esto, o creo que la solución podría ser sobre una circunstancia no jurídica. No, no, nosotros ya tenemos que enfocarnos bajo esa misma realidad propia, de poder dar ese tipo de línea de pensamiento bajo la estructura en sí normativa jurídica hacia la cual es el estudio al cual nos estamos acercando, ¿verdad? Algo que me parece bastante impresionante es de que los niños deberían de ser instruidos para definir conceptos claramente e identificar premisas y conclusiones. Ustedes ya se dieron cuenta de mi hija está aquí, tiene 3 años y ya en el colegio ya tienen un curso, precisamente que es, se denomina más o menos así, como que secuencia lógica del pensamiento o estructura lógica, por ahí, algo así. Pero la pueden hacer elementos que van secuenciales. En esta edad es secuencial. Si inicia paso 1, tiene que ir al 2 y así precisamente. Pero en mi tiempo precisamente no se daba todo este tipo de conceptos o no se hacía todo esto. Yo no recuerdo precisamente de que me llevaran bajo la perspectiva de esto. No, no, sino ya es un método diferente. Y eso es aplaudible. Y pues precisamente los que estamos con hijos en edad escolar, deberíamos de empezar también a llevarlo a cabo y empujarlos hacia ese tipo de formación propia. Entonces, es importante que lo tengamos bajo este tipo de formación. Y ahora bien, estructuremos o unamos todo esto bajo el paraguas de la lógica jurídica. ¿Qué es en sí? Es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Nuevamente repito, es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho. Cuando me refiero a discurso jurídico, no significa que me voy a parar frente a alguien y le voy a exponer mis ideas A, B, C, D, F, G. No, discurso jurídico trata o versa sobre todos los aspectos a los cuales nosotros vamos a ir caminando dentro de nuestra carrera. Esto dígase en la creación de instrumentos públicos, en presentar memoriales, porque yo me he topado con escrituras públicas, literalmente, hoy estaba viendo una escritura pública que realmente, señores, da pena, hasta da vergüenza leer este tipo de información que consignan los notarios. ¡Ah! Y uno dice, puchica, estos cuates sí, de verdad, no saben ni dónde están parados, o sea, están dando fe a circunstancias en las cuales no tienen, no tienen por qué venir y llevar a cabo estos elementos, o son circunstancias muy, muy particulares que se le van de las manos. Un ejemplo propio que sería, que es, si alguien va a aceptar un poder que es gratuito, pues en este caso el mandatario lo tiene que aceptar expresamente. Eso está sí o sí, está en la legislación, está en el Código Civil y está en el Código Notariado. Si el mandato es gratuito, debe de el mandatario aceptarlo de manera expresa. Y vienen los notarios, lo dice así, que el mandato se va a ejercer de manera gratuita. Pero ¿dónde está la aceptación expresa? No hace constar. Entonces, uno dice, esto es literalmente es leer la norma, saber si esta norma. O bien, para identificar a una persona en un instrumento público, tiene que constar con 5 elementos. Y consigna 4 o consigna 3. Pero si en la ley está establecido que son 5. O sea, son simples elementos. Eso es también lo que se traduce como discurso jurídico. O sea, todas las acciones que se toman a nivel
elemental, profesional. Entonces, por lo tanto, tenemos que observar todos esos elementos, no aprenderlo en la norma de memoria, porque de esto no se trata, de aprenderse la legislación de memoria, sino aprendérsela bien, aprenderse realmente los elementos fundacionales de cada institución. Entonces, para ello es que sirve todo este tipo de elementos en cuanto a la lógica jurídica en sí y para interpretar lo que deba ser interpretado de una manera correcta. Muy bien. La bibliografía, esto es lo que vamos a tomar en consideración. Ciertos elementos, como les digo, mucho material les voy a dejar en la fotocopiadora para que ustedes tengan acceso de este tipo de información. El primero es el libro de Derecho y Lógica de Norberto Bobbio. El segundo es Eduardo García Maínez en cuanto a la introducción a la lógica jurídica. También de Maínez, la filosofía del derecho, y de Ulrich Klug está la lógica jurídica. Sí, entonces, de esto el primero es italiano, el segundo es mexicano, el tercero es mexicano y el cuarto es alemán. Entonces, para que tengamos una referencia próxima de lo que estaremos tocando en las próximas sesiones. Por favor, preguntas, dudas que tengan. Sí, adelante, por favor. Licenciado, también nos había mencionado en la clase anterior que existía este libro, Presentación Prospectiva de la Lógica Jurídica, de Luis César López Permouth. ¿Ese también lo podríamos leer y utilizarlo como referencia? Sí, ese, como le digo, ese es referencial. Ese sí, precisamente ahorita nos va a tomar solamente para este primer parcial. De ahí ya le vamos a decir gracias López Permont y te voy a guardar y ahí nos quedamos. Pero solo serviría literalmente para este tipo de contexto, solamente para este primer parcial, no más. Otra Entendido. pregunta, duda. Y si tuviéramos ¿Sí? si tuviéramos que, por ejemplo, usted, estos 4 libros que nos pone aquí son para todo el semestre, digamos. Sí, así es. Como le digo, esta sería como que la base. Me falta agregar este documento, este que les tengo aquí. Pero como les digo, este libro, al menos físico, aquí lo tengo, todo amarillo, sí. Todo desgastado, sí. Pero aquí está. Aquí está toda la información. Ay, ni se mira. Aquí tengo toda la información pertinente. Entonces, de este documento, creo que ya no existe. Muy bien, entonces, otra información. Va, si no, por favor, contrario a ello, cualquier pregunta, duda que tengan, ahí en los chat de información. Y Licenciado, además, disculpe, ¿y la asistencia? sí, precisamente os iba a decir ahorita Mérida Soto. Lo que les iba a indicar, la asistencia ya estará próxima a publicarse y tiene un tiempo estipulado. Una vez llegado el tiempo y no haber completado la asistencia, se toma por no válida. Entonces, automáticamente se cerrará el formulario para ese tipo de validación. Entonces, ya cuando sea publicada, siempre se publica en Classroom para poder tomar la asistencia respectiva. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Contrario a ello, nos estamos viendo el día miércoles. Como les digo, todavía estamos pendientes porque el miércoles es votación en el colegio. Bueno, en teoría, ¿verdad? Hay votación en el colegio de abogados y notarios para la elección de magistrado de corte de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, de ser y todo sigue normal, nos estamos viendo el día miércoles. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, que tengan Gracias, licenciado. feliz noche y estamos platicando siempre. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Sí.